funcionario de la Secretaría de Estado del Vaticano que vive en la residencia del Papa Francisco se encuentra hospitalizado tras dar positivo de coronavirus COVID-19. De hecho, al Papa le han practicado una segunda prueba del coronavirus. Tendremos los detalles en unos instantes. En directo, la periodista Valentina Alarraqui nos reporta en vivo desde el Vaticano. Valentina Alarraqui, corresponsal de telereportaje desde el Vaticano. Valentina, ¿cómo estás? Muy buenos días, buenas tardes para ti, me da gusto saludarte. Igualmente, ¿cómo estás, Emanuel? Bien, pues aquí todos ya en este tema del coronavirus, el asunto que le enciende las antenas en el Vaticano por este funcionario que vive en la residencia del Papa y que hospitalizan por tener el COVID-19 y que al Papa le tienen que realizar una segunda prueba. ¿Nos puedes abundar? Sí, claro que sí. Bueno, ya no es uno, sino son dos las personas de la residencia del Papa que dieron positivo y ambas personas están ya hospitalizadas. El primero es oficial de la Secretaría de Estado que vive ahí en la residencia, y también un fraile italiano que también dio positivo. Obviamente la residencia del Papa Santa Marta fue sanitizada completamente. Todas las personas que viven ahí, incluso obviamente el personal, y no solo la residencia del Papa, sino también las diferentes oficinas de la Secretaría de Estado donde se sigue trabajando, pues todas las personas, todos los funcionarios fueron sometidos a pruebas, porque de alguna manera todos van y vienen y tienen algún contacto también con el Papa, y obviamente también para que no llegue a difundirse más el contagio dentro del Vaticano, porque la única noticia oficial de todo esto, Manuel, es que hace 2 o 3 días el Vaticano dijo que había 4 personas del Vaticano, digamos, contagiadas, excluyendo, los últimos 2, que son funcionarios de los museos del Vaticano y también de las oficinas de mercancías donde se descargan las mercancías. Pero digamos, sobre estos últimos contagios y sobre el hecho de los tampones al Papa y a todos sus colaboradores, son nuestras diferentes fuentes que nos los han confirmado, pero no es la confirmación oficial por parte del Vaticano, porque se ha mantenido absolutamente hermético sobre todo este tema del coronavirus dentro del Vaticano. Pero bueno, la situación es que, por lo que nosotros sabemos, es que todos dieron hasta este momento negativo. El Papa Francisco, pues, se le ha aconsejado irse a vivir al Palacio Apostólico, porque ahí estaría mucho más protegido, en el sentido de que estaría solo con apenas pocas personas a su alrededor, mientras que en la residencia de Santa Marta, si bien ha disminuido mucho el número de las personas que residen ahí, pues obviamente está mucho más expuesto. Por otra parte, el Papa continúa recibiendo a jefes de dicasterios, a cardenales, a obispos, sigue trabajando. Obviamente ya no se están haciendo audiencias fuera, digamos, de sus más estrictos colaboradores, la misa, el ángel, las audiencias, todo esa puerta cerrada, lo que obviamente pues pone al Papa un poco más bajo protección, digamos así, pero hay una serie de encuentros que él sigue manteniendo. Entonces, y de lo que sabemos, tampoco piensan cancelarlos. Así que bueno, esta es la situación en el Vaticano. Esta tarde el Papa Francisco, a las 11 de la mañana, tiempo de México, va a estar solo en el atrio de la Basílica, con toda la plaza de San Pedro absolutamente vacía, sin ningún fiel, y va a pedir que se acabe, digamos, esta pandemia mundial. A su lado va a estar un crucifijo milagroso que se encuentra habitualmente en la iglesia de San Marcello al Corso. Fue llevado en procesión en 1522 para liberar a Roma de la peste, la gran peste, decían. Después de 15 días de procesión, en efecto, se logró acabar con la peste. Bueno, esta es un poco la idea del Papa, de llevarlo hoy a San Pedro con la misma intención de que se acabe esta pandemia. También va a haber una imagen de la Virgen venerada por todos los romanos, que se encuentra habitualmente en la Basílica de Santa María la Mayor. El Papa la venera mucho, y de hecho cada vez que va a emprender un viaje internacional va a ir en la víspera
y también a la vuelta de un viaje va a la Basílica de Santa María Mayor para agradecerle a la Virgen que está cuidando al pueblo de Roma por la peregrinación que va a realizar o que acaba de realizar. Entonces estos dos íconos, digamos, van a estar presentes. El Papa va a haber una liturgia de la palabra, el Papa va a pronunciar en homilía, va a adorar el Santísimo y al final, que es la gran novedad, digamos, en estas circunstancias, es que va a impartir la bendición Urbi et Orbi, la más solemne, a Roma y al mundo, que se suele impartir. El Papa imparte el día de Navidad, el día de Pascua y bueno, el día también de la elección, cuando sale por primera vez a la logia recién elegido Papa. Y esta bendición va de la mano, digamos, de la concesión de la indulgencia plenaria. Entonces todo esto va a pasar esta tarde en el Vaticano de 11 a 12 tiempo de México, y obviamente será transmitido por streaming. Ahora, aquí en Italia, después de 4 días de tendencia a la baja, desafortunadamente ayer por la tarde los datos que nos dieron es que volvían a aumentar los contagios y los fallecimientos. Ahora estamos ya en 62.013 personas contagiadas en Italia, y las personas que han fallecido son 8.215, pero también hay que decir que hay más de 10.000 personas que ya se han curado, lo cual también es una noticia importante. Lo que están diciendo, sobre todo hoy, los representantes del Instituto de Salud, es que no deberíamos de estarnos fijando cada día en los datos, porque obviamente si hay estas curvas que suben o que bajan, pueden provocar o digamos, o preocupación o demasiada esperanza. Habría que verlos en un contexto quizá de 3 o 4 días y tener en cuenta varios factores. Por ejemplo, uno, al que atribuyen el hecho de que ayer hubo esta tendencia a la alza, sobre todo en el norte, es que aún... Bueno, perdimos a Valentina. Sí, bueno. Te perdimos un momento, nos decías de la tendencia a la alza en el norte, Valentina. Sí, digo que la explicación que dieron ayer es que a lo mejor se puede ver esta alza a nivel, digamos, tanto en Lombardía, en el norte, como en Italia, es que aumentó mucho el número de los controles, de los tampones que se realizaron. Hasta el 15 de marzo se habían realizado 125.000 tampones, hasta el 25 de marzo ya eran 361.000. Si calculas todos los tiempos también de laboratorios para elaborar los datos, etcétera, dices que a lo mejor aumentan los tampones, también aumentan los números. Esa podría ser una explicación. Entonces, bueno, las autoridades sanitarias de Italia invitan a tener, digamos, a la prudencia y también a mirar un poco los datos con cierta, pues despegándose un poquito de lo que son los datos diarios. De todas formas, claro, aquí todo el país a las 6 de la tarde está con la televisión puesta, porque es el momento de la rueda de prensa de Protección Civil, en donde dan a conocer los últimos datos, ¿no? Los de las últimas 24 horas. Por otra parte, hoy se informó que ya el coronavirus ha cobrado la vida a 44 médicos que estuvieron pues en primera línea y desafortunadamente en muchas ocasiones pues no bien protegidos, y son ya más de 6.200 los operadores sanitarios, muchísimos enfermeros entre ellos, que han dado positivo por la misma razón, porque obviamente se encontraron en situaciones de plena emergencia en estos hospitales y no siempre contaron con todo el material necesario para protegerse, digamos así. Y bueno, ya para acabar, Emanuel, bueno, sabes que hay 10 mexicanos están en cuarentena en un hotel de Roma, porque ellos se encontraban a bordo de un crucero, el Costa Luminosa, que llegó hasta el puerto de Savona. Estuvo la nave anclada varios días ahí porque hubo casos de contagios a bordo, y finalmente ellos, junto con otros pasajeros de otras nacionalidades, fueron traídos aquí a Roma y se encuentran en cuarentena desde hace 2 días. Tendrán que estarse aquí 2 semanas encerrados en sus habitaciones, no pueden tener obviamente contacto con nadie, están preocupados y sobre todo un poco enojados porque dicen que habrían podido bajar ellos también, puesto que ninguno de ellos presenta síntomas ni se les hicieron los controles. No entienden por qué a otros pasajeros de otras nacionalidades los hicieron bajar, por ejemplo, en el puerto antes de Savona, en Marsella, pudieron volver a su casa, sobre todo norteamericanos y canadienses, y en Savona bajaron a muchos europeos que también pudieron volver a sus países, mientras que a ellos los trajeron a Roma. Entonces, bueno, viven esta situación ahora de cuarentena aquí. Afortunadamente, hasta este momento están todos bien,
se tienen que medir la temperatura 2 veces al día y 2 veces al día tienen que rellenar un formulario con preguntas sobre eventuales síntomas. Y bueno, siempre hay una atención médica en el hotel. Obviamente hasta este momento ellos no han tenido contacto directo con el médico del hotel ni con el personal del hotel, que va absolutamente protegido y deja los alimentos 3 veces al día fuera de sus puertas, de las puertas de sus habitaciones. Así que bueno, esto es un poco la situación en este momento aquí en Manuel. Valentina, ¿qué pasa con los que se van recuperando del COVID-19? ¿Se reintegran o siguen en la cuarentena? ¿Qué dicen las autoridades que deben de hacer los que libran el COVID-19? Mira, están todavía en cierta forma en cuarentena porque lo que se pretende es que después de cierto tiempo vuelvan a hacer el tampón, el control, porque ha habido casos de personas que se han curado y que han reincidido. Entonces no son muchos, son pocos, pero de todas formas lo que las autoridades dicen es que se tienen que quedar en casa, no reintegrarse inmediatamente, dejar pasar ellos también por lo menos 15 días para que puedan de alguna manera. Perdimos la comunicación con Valentina Alasraqui. Son las 8 de la mañana, 18 minutos. Intentaremos restablecerla. Tu sonrisa lo vale todo. Clínica Jalay del Dr. Roberto Méndez Mena. Extracciones y placas dentales, totales y fijas. Prótesis, restauraciones y resinas. Valoraciones sin costo. Atención a niños y adultos. Si necesita brackets, son los mejores. Pregunta por los planes de crédito con mínimos enganches. Clínica Jalay en calle Espí, esquina periférico en el Parque del Espejo 1. 800 metros de la Europlaza y en sucursales Plaza Las Américas, Plaza Sendero, Plaza Cristal y ahora en Plaza San Joaquín. Citas al 9933-570401 y 9933-162233. Sonríe ya. Valentina, nos decías que hay reincidencia, que casos que ya se habían dado de alta han caído de nuevo con el COVID. Cuéntanos más a detalle. Pero muy poco, de lo que se ha sabido realmente son casos contados, pero lo que las autoridades están diciendo es que las personas que que han dado ya positivo después de 2 o 3 tampones, negativo, como que ya se han curado, que de todas formas tienen que permanecer en casa y no volver inmediatamente a sus actividades normales por una cuestión de protección. Y aparte porque, como hemos dicho, son disposiciones que tenemos que seguir un poco todos, de no salir, de quedarnos en casa, pero especialmente las personas que ya han estado, han sido contagiadas, se prefiere que permanezcan en casa por lo menos 15 días más después de que en los últimos controles, con los 2 o 3 controles, han dado ya absolutamente negativo. Bien, agradezco el reporte, Valentina. Ánimo, estamos con ustedes. Nosotros en México ya también estamos viviendo parte de la intensidad de este tema del COVID-19, pero no hay que perder la fe ni la esperanza. Agradezco como siempre el reporte. Desde el primer día has estado al pie del cañón cumpliendo con tu compromiso de informarnos a todos. Gracias, Valentina, cuídate. Muchísimas gracias a todos y cuídense ustedes mucho. Un abrazo hasta Italia. Igualmente. 8:20. Valentina Alasraqui, corresponsal de telereportaje, reportó desde el Vaticano. Yo hago la pausa, regreso con más.